Los clásicos son relevantes para comprender, reflexionar, debatir e intervenir en la realidad social. Son textos, autores y perspectivas que, aunque tengan décadas o siglos, abren diversos modos de mirar lo social y continúan produciendo sentido y pensamiento crítico. Los clásicos hablan en presente, ayudan a pensar los problemas actuales, permiten instalar nuevos interrogantes. En este ciclo, los evocamos para detenernos en las preguntas que hoy nos interpelan, para entender sus fundamentos y reconocerlos como herramienta para comprender lo social. Estos son los clásicos de sociales. Bienvenidos, ¿qué tal? Hoy está con nosotros Erika de Cándido. Erika es oriunda de Marcos Juárez, licenciada en Sociología, también doctora en Estudios Sociales de América Latina, docente, investigadora y extensionista con proyectos vinculados con la vida rural en el noroeste cordobés, y hoy eligió para conversar con nosotros presentarnos a Durkheim. Hola Erika, bienvenida. Hola, ¿cómo andás? ¿Por qué Durkheim? Y porque es un autor que yo doy en una de las materias en las que estoy como responsable en este momento, Introducción a la Sociología. Y me parecía importante hacer una aproximación a uno de los clásicos para unas personas que estén ingresando al mundo sociológico y puedan entrarle desde otra forma, más sencilla. Eso es lo que vos nos contás en el marco de lo que vimos previamente. La mejor forma de llegar a este clásico es a través de que alguien te lo cuente. ¿Por qué es tan complicado? Yo digo eso porque leer Durkheim, que es un autor que escribió hace más de un siglo, en otros términos, con un lenguaje súper complejo y obras muy largas, es difícil entrar y entender lo que quería decir sin que alguien te explique mínimamente algunas líneas de qué es lo importante, digamos, como que te señale dónde mirar, cómo mirarlo, cómo leerlo, me parece importante para poder después ir a leer al autor. Entonces vos vas a ser hoy nuestra mediadora. Vamos a pensar en quienes quieren llegar por primera vez a este clásico, porque vos lo ponés como clásico. ¿Por qué decimos que es un clásico? Primero porque es un autor que instituyó la sociología francesa, como que se encargó de plantear la necesidad de pensar los fenómenos que se estaban mirando más desde la filosofía o desde la psicología, diciendo que los podemos mirar particularmente enfocándonos en lo social. ¿Qué hay de social en las conductas humanas? Y cómo lo explicamos desde lo social mismo y no desde la reflexión especulativa como plantea la filosofía. Entonces es como fundador de una línea, por lo menos, de la sociología que, aparte, algunos de sus preceptos, algunos de sus planteos siguen teniendo influencia hasta el día de hoy en cómo hacemos sociología. ¿Querés que empecemos a desandar esos conceptos claves necesarios para comprender su posición, su pensamiento? Bueno, para mí una de las cosas que yo traía para hoy era la idea, o lo que a mí me gustaba cómo entrar a Durkheim, era cómo él plantea la importancia de las ideas. O sea, lo voy a decir así en general y después vamos a ir explicando un poquito más precisamente qué es eso. Pero él plantea que lo que organiza una sociedad, lo que nos mantiene unidos, lo que nos mantiene cohesionados en este interés por explicar por qué nos mantenemos como grupo, son que tenemos en común ciertos valores o ciertas normas, ciertas formas de ver el mundo y ciertos acuerdos sobre cómo actuar en el mundo, que él le llama a eso, a esas formas de ser y actuar generalizadas en un grupo social, él le llama hechos sociales, que es uno de sus conceptos principales. Y como decía antes, los hechos sociales tienen que ver con el mundo de las representaciones, con el mundo de las ideas. Y a mí eso me pareció cuando lo conocí a Durkheim, me pareció súper llamativo porque me hizo entender cómo la sociología no solamente se ocupa de lo material o de lo que está vinculado con las prácticas y los hechos concretos, sino que también tiene que ver con cómo pensamos y cómo sentimos y cómo eso también está mediado por el entorno en el que vivimos y en el que nos formamos. ¿Qué tenemos que saber de los hechos sociales para comprender cabalmente ese concepto? Bueno,
Él lo que plantea, y ahí se mezcla un poco su teoría con lo metodológico, que los hechos sociales no se estructuran, digamos, se producen fuera del individuo, primero. Es como, hay un debate que él tiene con la psicología, esto que decía antes, es decir, el hecho social es ese mundo de ideas compartidas que tiene una sociedad y que se le imponen al individuo como desde afuera. Hace esa metáfora, como si fuera un proceso de aprendizaje mediante el cual nosotros sabemos cómo tenemos que actuar y casi que estamos obligados a actuar de una forma, muchas veces sin darnos cuenta de esa obligatoriedad de las normas, y ahí él menciona la palabra clave, o una de las palabras claves del hecho social, es que es coercitivo. Es decir, que ejerce presión, que ejerce fuerza, que ejerce cierta violencia sobre las personas, aunque no lo percibamos así. Dice, nosotros actuamos casi sin darnos cuenta como se espera que actuemos. Y si no actuamos de esa forma, si nos desviamos o si no respetamos esas normas porque las desconocemos o porque no las queremos o porque nos rebelamos, siempre va a haber una sanción o una forma de la sociedad de volvernos a traer a las normas instituidas, a las formas de actuar que tenemos conocidas. Entonces, él plantea la importancia de pensar el hecho social, eso, como hechos exteriores al individuo que se le imponen desde afuera y de manera coercitiva. Bien, primer concepto clave, hecho social. Segundo concepto clave, que vos rescatarías de su obra, ¿no? Sí, ahí si querés nos podemos ir o a la parte de los conceptos que trabaja en la división del trabajo social, que es otra de sus obras, que fue su tesis, y ahí él empieza a trabajar otro grupo de conceptos que también solemos ver como introductorios a Durkheim, que son la idea de solidaridad social, que la divide en solidaridad mecánica y solidaridad orgánica, que no es el sentido de solidaridad que usamos coloquialmente, sino que él entiende la solidaridad como esa fuerza que nos mantiene unidos, como es una especie de magnetismo que nos mantiene a los grupos cerca, integrados, es otra palabra que usa él, porque él estaba en esa obra que digo, en la división del trabajo, él estaba pensando en cómo las sociedades industriales, que era las que estaba conociendo en esa época, se podían mantener integradas a pesar de que los individuos parecían estar cada vez más individualizados, digamos. Parecía que había habido un proceso mediante el cual el individuo era cada vez más autónomo de sí mismo y más consciente de su lugar de autonomía, y a la vez eran sociedades que no se desintegraban, que no se desarticulaban. Entonces él, frente a ese debate o esa incógnita, plantea estos conceptos que yo traía antes, el de solidaridad mecánica, y lo compara con el de solidaridad orgánica, y el de integración, el de cohesión, el de comunidad moral, y son todos conceptos que circulan, como decía antes, en torno a cómo las sociedades crean ideas, crean valores, crean normas y buscan los mecanismos por medio de los cuales los individuos las lleven a cabo. Si vos me decías de hecho social, ¿podemos ir para este lado o para un otro lado? ¿Cuál es ese un otro lado? Y el otro lado, la otra gran pata de Durkheim, es lo metodológico. Ajá. Que él, así como fue pretencioso para mí, por eso creo que es un clásico también, en la idea de que creyó tal vez que podía explicar cómo funcionaba una sociedad en términos integrales, digamos, él pretendió hacer una teoría general de la sociedad, también pensó que podía sistematizar un método de cómo conocer los fenómenos sociales o los hechos sociales o los procesos sociales. Entonces ahí ya, si nos metemos en los aportes metodológicos que tiene Durkheim, podemos hablar de sus reglas del método, que es otro de los textos que yo mencionaba recién, donde define hecho social, en las reglas del método sociológico. Él también plantea cómo abordar el hecho social, cómo conocerlo. Y en relación a eso, también en función de cómo él entiende que son los hechos sociales, él plantea
que el hecho social primero debe ser conocido, no debemos partir del individuo para ver lo que piensa y lo que siente, ni preguntarle al individuo, ni conocer lo social a partir de lo individual, sino que debemos buscar conocer las generalidades, lo que hay en común, lo que hay de regular en el mundo social. Entonces no se meten las particulares formas en que cada individuo internaliza esos procesos, ni tiene una mirada interpretativa del mundo o de lo social, que en eso se contrasta con otros clásicos, sino que dice, debemos mirar a nivel general, debemos mirar los hechos sociales a nivel macro, y para eso debemos hacer un trabajo de objetivación. Él no lo dice en esas palabras, pero él habla de tratar a los hechos sociales como si fueran cosas. Y eso quiere decir como fingir, obviamente analíticamente, porque no son cosas, son ideas, fundamentalmente los hechos sociales, fingir un poco que los podemos mirar a partir de cómo se manifiestan, cómo se expresan en normas, en leyes, en comportamientos, y mediante esos indicadores externos de la conducta, del comportamiento, él accede a entender qué es lo que hay detrás, cuáles son los valores que están regulando esos comportamientos, pero esa mediación ya la hace el investigador. Entonces, como regla metodológica, es la idea que decía antes, de estudiar los hechos sociales como si fueran cosas, estudiarlo a partir de sus manifestaciones exteriores, digamos, no buscar entender lo social mediante racionalizándolo o mediante las ideas que tenemos de lo social, porque desconfía de las propias ideas que el investigador tiene, que el investigador o la investigadora trae, a las que le llama prenociones, que es como la idea de prejuicios. Eso es lo que nosotros creemos que ya sabemos sobre lo social o cómo funciona lo social, que dice él, eso lo aprendemos porque somos parte de la sociedad que estamos tratando de estudiar. Entonces, no podemos confiar en esas prenociones porque son productos sociales. A la vez, digamos, las prenociones son un hecho social, son producto de la sociedad en la que vivimos. ¿Cómo despojarse de esas prenociones si uno es parte? Bueno, ese es un debate que todavía vive hasta hoy. Por eso para mí es una de las cosas que decía de por qué es un clásico. Digamos, él lo planteaba en términos más positivistas, obviamente estaba en otro contexto histórico, no habían pasado un montón de debates que pasaron hoy, pero hay un montón de mecanismos por los cuales hacer crítico o reconocer de dónde vienen esas prenociones, de dónde las obtuvimos, por ejemplo. Un primer trabajo de objetivación de esas prenociones es saber, primero reconocer qué pensamos, cuáles son nuestras creencias y de dónde las sacamos. No sé, si tenemos una idea de cómo es la familia o de qué es el concepto de familia, bueno, saber de dónde viene ese concepto, de qué familias conozco y de dónde me viene esa idea de que una familia es o debe ser de una forma, y poder desarmarlo y decir, bueno, vamos a ver efectivamente cómo es una familia en la sociedad que yo estoy queriendo estudiar, cómo se dan esas familias. Voy a tratar de definir ese concepto de familia de manera rigurosa, precisa, analítica, y no en base a lo que yo creo o los sujetos creen que es la familia, sino lo que realmente podemos observar externamente y objetivamente de cómo se configuran las familias en una sociedad determinada. Y es como que parte de observar, de mirar desprejuiciadamente, tratando de despojarnos de las prenociones que yo decía, y después ir a construir la idea a partir de eso. Después ir a construir el concepto, mejor dicho, no la idea en términos generales, sino una idea específica, que es una idea rigurosamente construida, una idea analíticamente construida, pero sobre todo fundamentada en datos empíricos, en datos concretos y objetivables, que se puedan medir, que se puedan demostrar, que se puedan mostrar. Me queda resonando esto de objetivar las ideas. Me cuesta terminar de asir el concepto. Sí, en realidad no es la idea de objetivar las ideas, es objetivar la posición desde la cual producimos esas ideas. O sea, la idea sigue siendo una idea. La idea no se traduce en términos materiales, pero nosotros sí podemos hacer la ficción analítica de separarnos y pensarlas como si fueran una cosa, como si fueran un objeto de estudio. Eso, nosotros analizar
una idea de familia, por ejemplo, para seguir con el ejemplo que ponía antes, como algo que podemos estudiar desde fuera, que podemos, en vez de entender la lógica de esa idea o de entenderla intelectualmente, qué sentido tiene esa idea, cuál es su lógica de construcción, entender qué nos dice esa idea sobre las condiciones en las que fue producida. Digamos. Ese sería la tarea de objetivación o de separación de las prenociones. ¿Hay algún otro concepto que nos quede dando vuelta y que estaría bueno explicar, detallar, contar de qué va? Creo que, a ver, voy al apunte. No, creo que medio por arriba, pero pasamos los conceptos de repaso. El de hecho social, bien. El de hecho social en su relación con su exterioridad, su carácter coercitivo, el de integración, cohesión, el de solidaridad mecánica, solidaridad orgánica, que a lo mejor no los expliqué en detalle, pero cada uno de estos dos conceptos de solidaridad hacen referencia a formas, como decía antes, de integración de una comunidad. El de solidaridad mecánica hace referencia a grupos más pequeños, donde todos compartimos la misma comunidad moral, dice él, compartimos los mismos valores y las mismas normas y nos conocemos entre nosotros porque somos menos, son comunidades pequeñas, donde sabemos lo que el otro piensa, lo que el otro quiere, lo que el otro elige, y en función de esa identificación, como que somos bastante parecidos, eso nos mantiene unidos. Saber que somos parecidos es algo que nos mantiene unidos en comunidades pequeñas, y ese mecanismo, como decía antes, le llama solidaridad mecánica. Y lo contrasta con el concepto de solidaridad orgánica, que hace referencia a los mecanismos de integración en sociedades más complejas y más grandes. Sociedades donde hay diferenciación, división del trabajo, donde ya no todos hacemos lo mismo, no todos nos conocemos entre nosotros, sino que cada uno tal vez forma parte de un subgrupo. Sí te conoces con el grupo más cercano, pero ese grupo a su vez está en relación con otros grupos, y ahí hay una forma de integración también más compleja, que no tiene que ver con ser todos parecidos y pensar más o menos igual, sino que nos complementamos porque cada uno cumple funciones diferentes. Y cada uno, como un organismo, él lo usa mucho a esta categoría en comparación con los organismos de las ciencias naturales, como diciendo, cada organismo tiene una función en un sistema, y esa división de tareas o división de funciones complementarias integradas por una fuerza externa, que en este caso podría estar representada por el Estado, por ejemplo, que es capaz de integrar esas funciones de manera colaborativa o de manera armónica, para que no haya, ahí traigo otro concepto, para que no se desintegre esa sociedad, que no se desarticule y que no pase lo que él le denomina anomia, que es como la forma patológica o la forma enferma que parece ponerle a las sociedades cuando faltan normas o cuando no hay acuerdo sobre las normas o no hay una institucionalización fuerte de las normas. Esa debilidad en las capacidades de la asociación de la sociedad de autorregularse, él la llama como anomia y la señala como un problema a resolver por la sociología o por la política. ¿Cuál es la clave de actualidad que hoy tendría este autor, si es que lo tiene? Si bueno, che, hoy es reactual por esto o por esto. Para mí, más que nada en lo metodológico. Ajá. O sea, para mí la mayor influencia que podemos traer de Durkheim es en lo metodológico, es seguir pensando esta tarea de que cuando uno hace sociología, no hace sociología espontánea, no piensa la sociología con los saberes que trae del mundo o que aprende en la calle, sino que requiere un trabajo analítico y de detenimiento y de comprobar si lo que pensamos efectivamente es como lo pensamos, y ir a hacer ese trabajo de contrastación con lo real, con lo empírico, es algo que todavía hasta hoy lo seguimos considerando como una fuerza y una regla y una norma del sistema académico, de la disciplina. Y
nada, y también pensaba esto, de que otra cosa de actualidad es la importancia de entender que las formas en cómo vemos el mundo y los valores que tenemos sobre el mundo determinan nuestra conducta y organizan nuestra conducta, y no solamente las condiciones materiales a lo mejor. Entonces por ahí nos sirve para vincularnos con otras disciplinas o con pensar juntos cómo se producen, cómo se reproducen, cómo circulan esas ideas que nos hacemos del mundo día a día, digamos, lo cotidiano. Para cerrar, Erika, ¿a vos qué te conmueve de Durkheim? ¿Por qué lo elegiste? A mí eso me conmovió. Yo creo que Durkheim fue, no con estos textos que hablé hoy, que son los más introductorios, sino con otros textos que vi después, pero me deslumbró ver cómo él se apasionaba con explicar cómo una sociedad produce sus normas religiosas, sus normas morales, sus normas éticas, la diferencia entre lo valorativo y lo descriptivo, como cuando empecé a entender el mundo de las ideas, pero desde un punto de vista sociológico, para mí fue como muy, no sé, como una epifanía, decir, la sociología también tiene que ver con las ideas, y las ideas también se pueden explicar sociológicamente y no solo psicológicamente, por ejemplo, o no solo religiosamente, digamos, se producen, las ideas son productos sociales. Entonces, poder ir a estudiar eso, ver que eso puede ser un objeto de conocimiento, para mí es apasionante, el autor. Erika de Cándido, muchas gracias. Gracias a ustedes. Estos son los clásicos de sociales.